¿Y se está viendo? Ahí, ahí está cargando. Ahí ya se ¿Ahí va ve. bien? Perfecto, sí, sí. Genial. Bueno, mi nombre es Lucía, soy profe de geografía. Hace poquito terminé una diplomatura en ecofeminismo y en el marco de un encuentro que fui oyente en un seminario de educación sexual integral, armé un artículo que, bueno, en los últimos tiempos le cambié un poco el título, pero el punto es el mismo. Y la ponencia de hoy se relaciona con hacer un recorte seleccionado y exclusivo para pensar las masculinidades justamente en el análisis del narcotráfico en Argentina desde una mirada interseccional, que es el artículo que está próximo a ser publicado. La realidad es que lo que van a encontrar en el artículo es principalmente pensar las masculinidades dentro de un contexto de vulnerabilidad y fundamentalmente entender la pobreza como un problema estructural y en consonancia con eso analizar el entramado del narcotráfico, pero también pensar, más allá de la pobreza como un problema estructural, considerar que va a haber otras problemáticas que se van a desencadenar de esta situación. Para no irme y no ser muy extensa, brevemente mencionar un análisis regional, obviamente pensar en América Latina y en consecuencia obviamente Argentina dentro de esta región, y considerar que hace más de medio siglo el territorio se encuentra atravesado por múltiples intervenciones y extractivismos que prometen progreso y desarrollo por parte de los países centrales hegemónicos y que en realidad lo que generan en el territorio son desigualdades, pobreza, exclusión, y consecuencias económicas, y en este sentido van a ser las poblaciones y las poblaciones más vulneradas las que sufren las consecuencias, y es ahí donde se va a ver en mayor medida la cuestión de la pobreza, y para empezar a pensar otras cuestiones derivadas de la pobreza, pensar y analizar las drogas y el narcotráfico como un problema social, y en consecuencia de eso proponer, visibilizar al Estado como quien debería estar planteando algún tipo de herramienta para hacerle frente a la situación. La cuestión del narcotráfico no tiene fronteras, no tiene límites, sino que atraviesa cuestiones religiosas, morales, económicas, de clase, y eso hace que el problema se agudice y tome mayor fuerza y relevancia en la sociedad. Para pensar esta idea, traje a colación el concepto de interseccionalidad de Kimberly Crenshaw, quien en 1997 va a plantear que las desigualdades de género no pueden ser entendidas de manera aisladas, sino que es necesario que se las analice desde otras categorías, teniendo en cuenta la clase social, la edad, la orientación sexual, la identidad de género, la condición de ser migrante, la discapacidad. Entonces, en esta situación, la idea de la interseccionalidad es necesario pensarla que más allá de que existe la desigualdad de género, es necesario incorporar estas otras categorías. Y en este sentido va a haber un grupo de personas que van a estar privilegiadas y un grupo más grande que van a estar oprimidas. Y eso va a generar ciertas desigualdades, sufrimientos y resistencias. Lo que me interesa pensar es la idea de la interseccionalidad para aplicar a la cuestión del narcotráfico, porque esto permite poder comprender diferentes situaciones de opresiones, pero también de discriminación desde una perspectiva institucional. Y cuando hablo de una perspectiva institucional, planteo a la familia, a la iglesia, a la religión, a la sociedad, a las escuelas, que mediante sus discursos, implícita o explícitamente, van a estar llevando adelante una mirada y un discurso hegemónico, basados fuertemente en cuestiones del deber ser, y el problema va a empezar a considerarse o a visibilizarse con todo lo que ocurre con lo que no puede formar parte de esas miradas hegemónicas. En este sentido, justamente me interesa pensar los barrios de la periferia del conurbano bonaerense, que son los que social y económicamente están más vulnerados y en donde empíricamente hay mayor desarrollo de un porcentaje elevado de producción, consumo, venta e distribución de estupefacientes, y que justamente en estos barrios es donde se agrava y se agudiza más la problemática. Y en contexto, un poco con lo que mencionaban las compañeras al comienzo de la ponencia, dentro de una sociedad sumamente patriarcal va a existir o va a haber, y en consecuencia con los discursos que estaban mencionando por parte de la perspectiva institucional, va a haber dos miradas sobre el deber ser, o dos posibles maneras de existir asociadas a varones y a mujeres cis, y se va a plantear que justamente cada uno de ellos va a responder a ciertas conductas, patrones o formas adecuadas de ser,
que van a estar preestablecidas en la sociedad. Vamos a actuar la manera de ser varones, vamos a actuar las maneras de ser mujer, de acorde a lo que previamente está establecido y socialmente aceptado. En este contexto es cuando se plantea el concepto de masculinidad hegemónica, haciendo referencia a que para ser hombre es necesario llevarse adelante ciertos comportamientos, preferencias, actitudes, principalmente vinculados a la violencia. Estas masculinidades hegemónicas va a estar relacionado en algunos casos con el ejercicio de la violencia para poder ejercer el poder, de esa manera tener el control. Acá puse una definición del Instituto de Masculinidades y Cambio Social que plantea la idea de las masculinidades como un concepto relacional, que solamente existe en contraste con la feminidad y que se trata además de un concepto que es relativamente bastante moderno, que no existió siempre obviamente y que tampoco existe en todas las culturas y que es un conjunto de significados que siempre va cambiando y que se construye a partir de las relaciones con nosotros mismos, con los otros y con nuestro mundo. Me parece interesante citar a Wydor cuando plantea que la masculinidad hegemónica en realidad se lleva adelante en nuestra cotidianidad, la vemos en el día a día, por ejemplo, varones compitiendo por sus cuerpos físicos, por los abdominales marcados, por sus actividades sexuales, en autores de canciones de reggaetón o cumbia actual, en donde ellos se posicionan como machos proveedores y codifican los cuerpos de las mujeres, y un sinfín de etcétera que están relacionados con estos comportamientos para responder a o este concepto de masculinidad hegemónica, y con él va a plantear que en realidad de esta masculinidad hegemónica se desprende una especie de sufrimiento, porque justamente hay un montón de mandatos sociales, culturales e históricos que son de un carácter de índole patriarcal y que eso se traduce a negar sentimientos, a negar sensibilidad, a negar sus emociones, y que obviamente eso genera conflictos. No siempre la violencia para ejercer el poder y obtener el control se da de manera lineal de varón a mujer, sino también puede ocurrir de varón hacia otros varones, de varón hacia otras disidencias sexuales, de varón hacia otras situaciones o actividades para poder controlar la situación, y eso genera procesos de subalternación. Hay una autora que es Linda McDowell que plantea el concepto de espacio sexualizado para hacer referencia a que en la vía pública hay un montón de situaciones heterosexuales que responden a esos discursos explícitos de miradas hegemónicas, y que en la vía pública va a haber un montón de prácticas heterosexuales de un varón o una mujer cis, en donde llevan adelante una actividad amorosa y no hay ningún inconveniente, y el problema se va a visibilizar cuando va a haber un montón de situaciones homosexuales que se van a oprimir o reprimir en la vía pública por miedo a un ataque de homofobia, por no coincidir con lo bien visto por la heteronorma. Eh, para considerar y continuar con el análisis interseccional en la cuestión del narcotráfico, me parece interesante pensar que no todas las masculinidades se dan de la misma manera. No es lo mismo ser varón, blanco, cis, de una clase social y económica elevada, con ciertos privilegios económicos y herramientas para el estudio o empleos calificados, que va a tener como un montón de ciertos privilegios que ser varón en sectores populares, en donde Wydor en 2015 plantea que van a compartir como punto de partida desigualdades de origen, porque no van a tener toda la posibilidad de acceder a la educación, al empleo, a la salud, y en consecuencia con esto no van a poder cumplir con esas miradas hegemónicas y con esos patrones que se plantean para poder cumplir con ser los machos proveedores de las familias, con ser el sostén económico, con ser quienes llevan la plata, no van a poder cumplir con los cuerpos hegemónicos, porque no van a tener los ingresos suficientes para poder sostener toda esa situación. Entonces, frente a ese contexto, en algunos casos se puede utilizar la violencia para poder reafirmar esa masculinidad. Para continuar con esta idea, estos varones de los sectores populares también se ven o se enfrentan a cuestiones de desempleo o a comentarios malintencionados por parte de la sociedad, y que justamente es en esta sociedad en donde conviven con otros sectores, con otros varones de sectores sociales más elevados, y que en esta sociedad muy estratificada se van a encontrar en los puestos de empleo, donde van a ser los sectores los varones de sectores sociales más elevados quienes van a ser los patrones o los empleadores, y que muchas veces van a llevar adelante
políticas de precarización o flexibilización laboral para estos varones de sectores populares, y que justamente en este contexto, y continuando con la línea de los sectores populares, puede que exista la posibilidad de que se recurran a ciertas situaciones ilegales frente a no poder cumplir con esos mandatos sociales. Entonces se van a asumir a cuestiones de acciones ilegales vinculadas con la producción, venta de algunos estupefacientes para tener lo que se habla en la jerga como el dinero rápido, para poder acercarse a, a esos discursos o a esas ideas planteadas por una sociedad sumamente patriarcal y capitalista. Y todo esto me parece interesante como profe de geografía pensar a la globalización neoliberal desde una mirada crítica. La globalización, si alguien tiene la posibilidad de googlear, probablemente la encuentren desde una definición muy estática. Me gusta pensar la globalización neoliberal como una especie de sistema económico financiero que se basa principalmente en la precarización, en la mercantilización de la naturaleza, que son los sectores sociales, y en ese caso las mujeres y los niños, los más afectados. Y María Jesús Lamarca Lapuente, en un texto de Magdalena Valdivieso, plantea que las reglas del juego de la globalización son sumamente masculinas y que la globalización en sí misma es sumamente androcéntrica, por lo tanto los varones, el hombre, están en el centro de las relaciones de poder, y que los valores de la globalización, que obviamente en nuestra sociedad estamos sumamente atravesados por las mismas, se relacionan con la competencia, con el egoísmo, con el individualismo, con la compra, la venta, la razón, y que la globalización a partir de 1990, y pensándolo un poco también en la actualidad, obedece a la lógica de un solo género, por lo tanto se plantea que se induce a pensar, sentir y funcionar en clave típicamente masculina. Entonces, continuando con lo que mencionaba al principio, estos discursos hegemónicos que plantean las instituciones en donde tenemos que tener trabajos estables, celulares últimos modelos, las ropas adecuadas a las modas, y bueno, todas esas cuestiones, son una especie de utopía que plantea la sociedad, y frente a la imposibilidad de no poder cumplir con esas utopías de los discursos hegemónicos, puede haber ciertas acciones ilegales que conduzcan a caminos con salidas muy dificultosas en algunos casos, y sobre todo analizarlo desde los sectores más populares me parece interesante. Para ir finalizando, plantear algunas posibles soluciones muy rapiditas. Responsabilizarnos me parece fundamental desde la propia posición de poder y ceder nuestros privilegios y empatizar con aquellas personas que son víctimas de masculinidades dominantes, que no siempre son mujeres, sino también pueden ser otros varones. Proponer, visibilizar y trabajar con políticas públicas que impulsen la discusión de los géneros desde los primeros años de vida, hacer énfasis en la cuestión interseccional en la dinámica del narcotráfico, porque hay una cuestión que se tiene en común, es la pobreza, la desigualdad, la segregación y la vulneración de derechos, y que lo que planteo en el artículo es que no considerar este análisis interseccional lo que hace es no considerarlo desde una cuestión de género y de clase, lo que hace es profundizar las desigualdades que ya existen en el desarrollo humano y seguir reafirmando la sociedad patriarcal y androcéntrica en la que vivimos, y poder reconocer y visibilizar y cuestionar las relaciones de poder, los privilegios, las discriminaciones. Me parece importante para analizar las cuestiones de las dinámicas del narcotráfico y considerar, cuestionar, visibilizar los roles de género, los estereotipos y las masculinidades sociales y patriarcalmente construidas. Y para finalizar, exigir al Estado que proteja a las mujeres y a las disidencias sexuales frente a las violencias de género, pero un poco también lo que planteamos en este congreso y que se visibiliza es poder involucrar a los varones en la problematización y en la intervención para pensarnos como un todo colectivo, y que la transición a una sociedad post-patriarcal sea una salida en conjunto que nos integre a todas, a todos y a todes. Dejé las referencias bibliográficas que utilicé para esta ponencia, que también la van a encontrar en el artículo cuando se presente, y sin mucho más, es lo que